En la Biblia encontramos varios personajes cuya vida y cuyo ministerio aparecen brevemente mencionados. No tienen esa exposición que tiene un José, un Daniel, un Moisés, un Abraham, pero con ciertas palabras nos dejan un impacto profundo y nos ofrecen lecciones poderosas para la vida cristiana. Y uno de esos personajes perdidos allí en las cartas de Pablo es Epafras. Epafras, un fiel colaborador del apóstol Pablo, fue un líder comprometido con el bienestar de la iglesia en Colosas. Y aunque no es una figura prominente o ampliamente conocida, Epafras fue fundamentalmente pieza clave en la plantación de la iglesia de los colosenses. Y por lo que sabemos, lo poco que sabemos, su vida fue una vida de oración, de intercesión ferviente, de ejemplo, aunque son pocos los versículos que hablan de él. Sin embargo, es mencionado por Pablo en varias de sus cartas, destacándose su dedicación como un hombre de Dios, de amor genuino, de amor por la comunidad de los creyentes. Y quiero tomar como base de mi reflexión en esta mañana el pasaje de Colosenses capítulo 4, versículo 12, en la Biblia de las Américas, donde nos dice estas palabras: Epafras, que es uno de ustedes, es decir, está hablando Pablo a la iglesia de Colosas, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Y aquí hay varias cosas interesantes de este hombre. Para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y este versículo me llamó mucho la atención porque primero dice que es uno de los hermanos de Colosas, que era un siervo de Jesucristo, que les estaba enviando saludos, pero que era un hombre que se esforzaba intensamente para orar, interceder por los hermanos de Colosa. Y tenía tres objetivos: que los hermanos fueran firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Y mis hermanos, aunque Pablo escribe la carta, toma un momento para hacer esta nota y exaltar el esfuerzo de este hombre. Y este versículo es como una ventanita hacia la espiritualidad profunda y el amor fraternal que caracterizaban a los líderes de la iglesia primitiva. También este versículo revela tres deseos profundos que tenía Epafras: que mantuvieran firme su fe inquebrantable, que crecieran hacia la perfección, hacia la madurez, y que vivieran seguros, alineados conforme a la voluntad del Señor. Y creo yo que esto resume el deseo que uno tiene como pastor. Y me pareció importante tomar estos tres deseos y desarrollarlos en mi mensaje hoy. Y quiero que a medida que vayamos profundizando
en cada uno de ellos, veamos lo que Dios quiere para nosotros también. Porque en un mundo que promueve tanta superficialidad y tanta cuestión temporal, la vida y las oraciones de Epafras nos ofrecen una guía sólida de cómo vivir una vida auténtica, profunda y plena en la voluntad del Señor. Cuando leemos este pasaje en otras versiones, vemos que usan otras palabras como firmes, perfectos, completos, seguros, pero quiero que tomemos cada una de estas tres cosas. Solamente les voy a hablar de tres. La primera, firmes. Epafras desea que los creyentes en Colosas estuvieran firmes en su fe. La firmeza, mis amados, desde una perspectiva tanto general como cristiana, se refiere a esa cualidad de mantenernos constantes, estables, comprometidos en nuestra fe. Aún en medio de los desafíos, aún en medio de los cambios, de las presiones, de los problemas. Y esta es una característica que implica tener una base sólida de nuestros principios y valores en los cuales descansa nuestra vida cristiana. No es simplemente una cuestión de creer en Dios, sino de mantener esa creencia firme, esa vivencia constante, esa dependencia de Dios en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Y esto no significa ausencia de sufrimiento o ausencia de retos y desafíos en la vida, sino la capacidad de mantenernos en pie, firmes y continuar avanzando, a pesar de lo que venga, a pesar de la vida, a pesar de las dificultades. Creo yo que la firmeza involucra tener una decisión, una resolución determinante, clara, para seguir al Señor Jesucristo, sin ceder fácilmente a la duda, al desaliento, a la superficialidad. Y la firmeza es una cualidad que nos ayuda a cumplir con nuestros objetivos y compromisos con el Señor. La firmeza en la fe implica estabilidad, implica fortaleza, implica consistencia en nuestra vida cristiana. ¿Sí? La estabilidad se refiere ¿a qué? A la capacidad de mantenernos equilibrados y seguros frente a cualquier cambio y frente a cualquier dificultad. Y yo creo que cuando nosotros estamos firmes en el Señor, tenemos ese sentido de seguridad, de continuidad, que no se ve fácilmente alterado por las circunstancias externas. La fortaleza, mis hermanos, es la capacidad de enfrentar, de superar desafíos, de resistir adversidades y de mantenernos firmes incluso bajo la presión que enfrentamos cada día en este mundo. Y yo creo que la Biblia nos amonesta repetidamente para que permanezcamos firmes en nuestra fe y en nuestro diario caminar con el Señor. Porque la firmeza es una característica que valora la palabra. Y yo les quiero dar varios versículos, no tenemos el tiempo de desglosar cada uno de ellos, pero les quiero dar estos versículos que nos exhortan a mantenernos firmes y a no ceder ante las pruebas, ante las tentaciones, ante los cambios de este mundo. Primer versículo, firmes en la fe. Primera de Corintios 16:13.
manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Mire qué palabras tan especiales nos da la escritura aquí. Y este versículo nos instruye a estar alertas, firmes. Y la firmeza no solo es una cuestión de convicción interior, sino también de valentía, de fortaleza ante las pruebas. Tú tienes que mantenerte firme y eso implica no dejarte llevar por las circunstancias, sino adherirte a los principios, a los valores de la palabra del Señor, independientemente de las dificultades que puedas enfrentar. La segunda cosa que nos habla aquí de firmeza es firmes en la esperanza. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Y este pasaje nos recuerda que nuestra firmeza está arraigada en la fidelidad de Dios. Él es fiel. Y la esperanza no se basa en nuestras circunstancias, sino en esa promesa. Dios es fiel. Y cuando yo permanezco firme en la esperanza, significa que mantengo la confianza en las promesas de Dios, en su capacidad para cumplirlas. Dios, si ha prometido, Él es fiel para cumplir. Y yo tengo que permanecer firme en la esperanza de lo que Dios me ha prometido. Pero también, en tercer lugar, tenemos que estar firmes en la verdad. Dice la Escritura, por lo tanto, pónganse la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, el día de la prueba, el día de la tentación, el día de que Satanás te rodee y quiera venir contra ti, puedan resistir hasta el final. Y habla el versículo al final, dice, permaneciendo firmes. Y este versículo, mis amados, nos instruye a prepararnos espiritualmente para enfrentar cualquier cosa que venga de parte del enemigo, cualquier tentación para decir N-O, no, para resistir cualquier prueba. Pero tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, que incluye la verdad, que incluye la justicia, que incluye la fe. Por eso la firmeza aquí es vista como una resistencia activa contra las fuerzas del enemigo. Mantenernos firmes en la verdad a pesar de las tentaciones, de los ataques que el enemigo quiere traer a nosotros. Pero también, en cuarto lugar, Filipenses habla de firmes en la unidad y el amor. Filipenses 1:27. Solamente que se comporten de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y habla de nuestra conducta frente al mundo, frente a la familia, frente a los compañeros de trabajo, en todo lugar. Compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o esté ausente, dice Pablo, pueda oír que están firmes en un mismo espíritu, luchando juntos por la fe del Evangelio. Y este pasaje enfatiza la importancia de mantenernos firmes en unidad, en esfuerzo, en conjunto en la fe. Permanecer firmes no es solo un asunto individual, sino un asunto de comunidad. Es un asunto colectivo. Se nos llama a mantenernos firmes en la fe, en la unidad, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestra familia, trabajando juntos para que nuestro testimonio ante los demás pueda brillar y ser ejemplo de vida para todos. Pero también tenemos que estar firmes, en quinto lugar,
en la resistencia al pecado, al enemigo. Santiago 1, versículo 12 dice, bienaventurado el que soporta la tentación. Soporta la tentación. Todos somos tentados de una u otra manera. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mis amados, el que resiste la tentación, vence la prueba. Y al vencer la prueba, vas a recibir la corona de vida que Dios ha preparado a los que lo aman. Pero si te dejas sucumbir por la tentación, esa corona la tienes embolatada. Esa corona está perdiéndose. Y aquí dice Santiago, dichosos los que soportan la tentación. El mismo Señor Jesús soportó la tentación. Y no es pecado ser tentado. El pecado es caer en la tentación. El pecado es ceder a la tentación. Porque cuando cedemos a la tentación, entonces nuestra corona de vida estará perdida. Por eso, en esta mañana, la palabra nos dice que la firmeza se relaciona con resistir las tentaciones. La resistencia firme es vista como un signo de amor a Dios, como una señal de madurez espiritual, con la promesa de recibir una recompensa en la vida eterna. Mis hermanos, la firmeza entonces no significa ausencia de dificultades, de tentaciones, sino la capacidad para mantenernos firmes a pesar de todas estas cosas. Y yo creo que la firmeza se cultiva a través de la persistencia en nuestras disciplinas espirituales. Por eso, no dejes que las distracciones diarias de la vida te aparten del Señor. Establece rutinas diarias, semanales, que te ayuden a mantenerte firme y enfocado en el Señor. El segundo punto que habla Epafras es ser perfectos. Y déjeme aclarar acá algo. La perfección en la Biblia es un concepto que a menudo se malinterpreta o se percibe como algo inalcanzable. Sin embargo, el término bíblico de perfecto tiene matices que van más allá de la idea de ser sin error o completamente impecables o no pecar en determinado momento. Aquí lo que habla de perfectos no se refiere a la perfección sin pecado, sino se refiere a la madurez espiritual. Y la madurez espiritual es un desarrollo de la vida cristiana que a medida que vamos creciendo refleja la plenitud de Cristo en nosotros, del carácter de Dios en nuestras vidas. El cristiano está llamado a ser perfecto, a crecer en la madurez. Pablo mismo decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, yo sigo creciendo. Yo dejo lo que queda atrás y me proyecto a lo que está delante. La madurez, mis hermanos, es un proceso continuo que no solo busca conformarnos con un conocimiento básico de nuestra fe, sino que busca profundizar nuestras vidas en una relación íntima con Dios donde nosotros podemos crecer. Y la madurez no es algo que ya lo voy a alcanzar y me voy a cruzar de brazos y voy a decir, ya soy maduro. Tengo tantos años en el Evangelio, ya me gradué de madurez. No, 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 no. El día en que tú te pares y pienses que ya eres maduro, ese día has parado tu proceso de madurez, porque la madurez va hasta el día cuando el Señor nos llame a su presencia. Y quiero hablar varios puntos aquí, como lo hice en el primer punto de firmes. La perfección como madurez espiritual. Mateo capítulo 5, versículo 48, nos dice,
sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y en este versículo Jesús llama a cada uno de nosotros, que somos sus seguidores, a ser perfectos. Pero no significa ser sin pecado en el sentido absoluto. Se refiere a que nos está llamando a crecer cada día en la integridad de nuestro carácter, buscando reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas, buscando la perfección, y aquí implica un objetivo de crecimiento continuo en la fe y en la obediencia de lo que dice la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, la pregunta es, ¿estaremos buscando ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto? Pero también, en segundo lugar, habla de la perfección en el contexto del amor. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, somos nosotros en este mundo. Y mire qué pasaje tan especial. El amor de Cristo se debe perfeccionar en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Es decir, en el día del juicio no vamos a estar temerosos, temblando, ¿qué será lo que va a pasar? No, porque hemos sido perfeccionados en Cristo. Y dice, así como Él es, somos nosotros en este mundo. Lo que Cristo vino a hacer cuando vivió en este mundo fue a darnos ejemplo, fue a decirnos, mira que sí se puede vivir agradando a Dios, mira que sí se puede vivir venciendo la tentación, yo la vencí, mira que sí se puede vivir con un carácter lleno del Espíritu. Y este pasaje nos muestra que la perfección también está relacionada con el amor. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios y en nuestra capacidad para amar a los demás de manera incondicional y sacrificial, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Y como les he dicho, la perfección aquí no es una ausencia de fallos, sino un crecimiento en el amor. Y cuando tú creces en ese amor, eso te va transformando y te va preparando para el juicio final. La tercera cosa de perfección es en la obediencia. En la obediencia. Filipenses 2, versículos 12 y 13, dice estas palabras. Por lo tanto, amados míos, así como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, continúen trabajando para su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí Pablo está hablándonos acerca de la obediencia continua, el trabajo diligente en nuestra salvación, con aspectos importantes de la perfección. Y este pasaje te enseña que la perfección implica colaborar con Dios en nuestro crecimiento espiritual, trabajando con respeto, con diligencia. Hay muchos creyentes que creen que su crecimiento espiritual solamente es algo mágico que ya lo tienen cuando oran, cuando leen la Biblia, cuando ayunan, cuando hace esto. No, el crecimiento espiritual es algo que nosotros nos esforzamos y es algo que Dios proporciona a través de la dedicación y el compromiso que tengamos. La obediencia aquí se relaciona con la cooperación con Dios en el proceso de crecimiento. La perfección implica una vida de obediencia activa a la palabra, que es facilitada por el trabajo de Dios en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces la perfección se entiende como un proceso continuo de crecimiento, de esfuerzo en la obediencia a Dios, no como un estado final de perfección inalcanzable. Algunos dicen, no, es que la Escritura dice que seamos perfectos, pero el único perfecto es Dios.
yo no lo puedo alcanzar. Y yo te pregunto, ¿estás trabajando en tu perfección espiritual cada día? ¿Estás siendo mejor cada día tu vida espiritual o estás yendo hacia atrás? La cuarta cosa de este punto es la dependencia de Dios, la perfección en la dependencia de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, con mucho gusto me jactaré más bien de mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y este versículo lo dice Pablo hablando de su aguijón. Y la perfección en este contexto no se trata de eliminar nuestras debilidades, sino permitir que la gracia y el poder de Dios se manifiesten a través de ellas. Pablo tenía un aguijón en su carne, no sabemos si era una enfermedad, algunos dicen que padecía de sus ojos, otros tienen varias teorías, y él le había orado al Señor, Señor, quítame este aguijón. La respuesta del Señor fue lo que habla este versículo, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Y Pablo decía, entonces no me voy a jactar de todo lo que he hecho, me voy a jactar de que a pesar de mi debilidad, Dios perfecciona mi vida cada día. Mis hermanos, no sé cuáles serían tus debilidades, pero dependa de Dios, depende de Dios, depende de la gracia de Dios y pídele al Señor que Él perfeccione tu debilidad, porque en eso tú estarás siendo perfeccionado para la gloria del Señor. Y un punto final en este segundo aspecto, la perfección como integridad. Santiago 1:4 dice, pero tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y en este versículo la perfección se realiza relacionada con la integridad y la plenitud. La paciencia y las pruebas deben desarrollar en nosotros un carácter completo, maduro, que es una forma de perfección en la que nos falta las cualidades necesarias para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, dice aquí la Escritura, tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales. En medio de tus pruebas, deje que Dios perfeccione, deje que Dios cambie, deje que Dios transforme. No seas necio, necia, tratando de llevar tu propia vida como tú quieres, no. Deja que Dios perfeccione esas áreas de debilidad que tienes en tu vida. Y el tercer punto y el último es seguros, seguros en toda la voluntad de Dios. Eso es lo que dice este versículo al final. ¿Qué es seguridad? La seguridad implica tener una profunda confianza y certeza de que la voluntad de Dios para mi vida es lo mejor que me puede suceder, porque es buena, agradable, perfecta, aceptable, y que si yo vivo en armonía con ella, voy a encontrar seguridad y propósito en mi vida. Y esta idea relacionada con la idea de vivir en completa alineación con lo que Dios ha planeado para nosotros, es donde nosotros encontramos paz y estabilidad. Y aquí vamos a explorar algunas partes también, porque la seguridad en un contexto general se refiere a la condición de estar libre de peligro, de daño, de riesgo. Y cuando estamos libres de eso, tenemos la sensación de estar estables, de tener la confianza,
de que todo está bajo el control y de que no haya amenazas inmediatas que pongan en peligro nuestro bienestar. Pero en un sentido más amplio y aplicable a nuestra vida cristiana, la seguridad implica tener una base firme de confianza en Dios, de confianza en sus promesas. Sin importar que vengan nuestras vidas, nosotros estamos plantados en Cristo Jesús. Y yo creo que lo que Dios quiere para nosotros es que vivamos seguros. Y en el contexto bíblico y espiritual implica que la seguridad debe tener una confianza profunda y estable en la voluntad de Dios. Yo estoy seguro de que la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar. Y esa seguridad no se basa en las experiencias externas, sino en una relación firme de confianza con el Señor. Por eso tenemos que mirar varios principios. La primera, seguridad en las promesas de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, nos dice, estoy convencido. Mire la convicción que tenía el escritor de Romanos, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo futuro, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor del Señor. Estamos seguros, estoy seguro, dice el escritor de Romanos. Y este versículo destaca que nuestra seguridad en Dios está basada en su amor inmutable, en su amor constante. Yo creo que vivir la vida cristiana en seguridad significa estar convencidos de que nada nos puede separar del amor de Dios, independientemente de lo que pase. Y esa seguridad te da una base firme, un fundamento firme para enfrentar cualquier cosa. Cuando yo estoy seguro de que nada me puede separar del amor de Dios. Y aquí hablan de varias cosas, la altura, los demonios, la tentación, una cosa y otra. Ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Esa es la seguridad que debemos tener en la vida cristiana, en las promesas de Dios. Pero en segundo lugar, también tenemos seguridad en la provisión de Dios. Y hay un versículo que siempre tomamos, Filipenses 4:19, que dice, mi Dios proveerá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vivir seguros también significa confiar nuestras vidas en sus manos, nuestras necesidades en sus manos, nuestra salud en sus manos, nuestros problemas en sus manos. La seguridad de la provisión de Dios nos va a liberar de la ansiedad, del temor, del futuro, sabiendo que Él cuida de nosotros y que nos suministra lo que necesitamos para cumplir con nuestro propósito en este mundo. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que nos promete vida en abundancia. Mis hermanos, esa es una seguridad que debemos tener. Y esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que estar seguros, y yo estoy seguro que la provisión de Dios nunca va a detenerse. La vemos cada día. Yo la veo cada día, cada instante. Pero también hay otra seguridad. La tercera, en la guía de Dios, en la guía de Dios. Dios quiere guiar nuestras vidas. Y a veces somos necios, como dice
Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor, esté seguro en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. A veces nos creemos que todo lo sabemos, que no necesitamos saber nada, que no necesitamos de Dios. Pero aquí el Señor nos dice, reconócelo en todos tus caminos y todo te irá bien. Él va a enderezar tu camino, tu senda. Y esa es la seguridad que proviene de confiar en que Dios tiene la dirección de nuestras vidas y que tenemos que reconocerlo en todos nuestros asuntos del día a día, de las cosas grandes, de las cosas pequeñas, que debemos buscar su guía y podemos estar seguros de que Él dirigirá nuestro camino de acuerdo a su voluntad perfecta. Por lo tanto, mis hermanos, dejen esos asuntos en las manos de Dios. No se crean tan super mega inteligentes, aunque Dios nos ha hecho inteligentes, pero es que Él conoce nuestro futuro, Él sabe y ve más allá de lo que nosotros vemos, por lo tanto, dejemos que Él nos guíe en nuestro camino. Y una seguridad, la cuarta, que es muy importante, es la seguridad en nuestra salvación. Primera de Juan 5:13 dice estos versículos: les escribo estas cosas a ustedes, está hablando Juan, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Mis amados, vivir seguros también implica tener la certeza de nuestra salvación, tener la certeza de la vida eterna en Cristo Jesús. Y esta seguridad en nuestra posición como hijos de Dios nos da paz, nos da confianza, sabiendo que nuestra relación con Él está asegurada. Si partes de esta vida en este día, irás al reino de Dios, irás a la presencia de Dios. ¿Tienes esa seguridad de tu salvación? ¿O estás jugando con tu vida de no saber en dónde vas a pasar la eternidad? Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación y tenemos que estar seguros de que nuestra vida eterna está asegurada, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y una quinta seguridad, seguridad de la protección de Dios. Salmo 91:2 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, refugio, castillo mío, fortaleza mía, mi Dios, en quien yo confío. Dios quiere protegerte. Dios quiere ofrecerte seguridad en medio de las adversidades de esta vida. Y esa es una promesa que nos hace vivir seguros. Y no tenemos seguridad hasta que encontramos su refugio, su fortaleza en su presencia. Él promete protegernos. Él nos guardará en tiempos de dificultad. Él promete que estemos bajo sus alas. Él promete que nosotros podamos confiar en Él como el abrigo del Altísimo, la sombra que nos protege en todo momento. Mis amados, ojalá que tengamos la seguridad en la fidelidad de Dios. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tres cosas importantes, y yo quise desglosárselas para que entiendan qué era lo que Epafras oraba por los hermanos. Y yo hago mía esa oración para que ustedes puedan comprender cómo estar firmes, cómo ser perfectos y maduros espiritualmente y cómo estar seguros en Cristo. Por eso quiero que entiendan
En primer lugar, que al tomar decisiones importantes, tenemos que confiar que Él dirigirá nuestros pasos. Cuando estamos creciendo en estas tres áreas, estamos completos en el Señor. Estamos reafirmando nuestra identidad con Él. Estamos construyendo una vida diaria de crecimiento y fortaleza espiritual. Y podemos concluir que estos tres principios, firmes, perfectos y completamente seguros, son elementos claves para vivir una vida cristiana en plenitud, alineada con los propósitos divinos. Ojalá que nosotros podamos aceptar esta palabra y podamos crecer espiritualmente como el Señor quiere que nosotros crezcamos. Vamos a inclinar nuestros rostros allí donde estamos y vamos a pedirle al Señor que estas tres cosas se hagan realidad en nosotros. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Y Señor, en este momento reconocemos nuestra necesidad de estar firmes, arraigados en ti, para no ser sacudidos por los vientos y las circunstancias de este mundo. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia y la valentía para mantenernos firmes en nuestra fe, para que los días de prueba y adversidad no nos desviemos de ti, sino que permanezcamos fieles a ti. Despierta en nosotros, Señor, ese deseo ardiente de confiar en ti. Que no seamos cristianos de momentos, sino discípulos, hijos e hijas comprometidos que caminan con firmeza, que no retroceden frente a las dificultades. Desafíanos, Señor, a ser luz, a ser ejemplo en medio de un mundo que necesita ver en nosotros cristianos verdaderos, sólidos, que caminan con convicción. Señor, te pedimos también que nos impulses a crecer en la perfección, en esa perfección que anhelas, en esa madurez espiritual. Llévanos, Señor, a que cada día reflejemos en todas las áreas de nuestras vidas de que somos cristianos maduros, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, en nuestras acciones, que no busquemos la comodidad, pero que busquemos, Señor, el crecimiento. Desafíanos a ir más allá de nuestra fe y permítenos moldear nuestro carácter conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, para ser pacientes, humildes, compasivos y sobre todo más entregados a tu voluntad. No permitas que nos conformemos con una vida superficial. Ayúdanos a ser intencionales en nuestra transformación, sabiendo que tú estás obrando en nosotros. Y finalmente, Señor, te pedimos por cada uno de mis hermanos, para que nos hagas completos y seguros en tu voluntad. Ayúdanos a no vivir a medias. Enséñanos a vivir confiados y plenos en ti, sabiendo que en ti encontramos todo lo que necesitamos. Que nuestras vidas estén alineadas con tus propósitos para que podamos experimentar esa paz que solo tú puedes dar. Señor, desafíanos a rendirlo todo en este día ante tu presencia, a caminar sin temor, sabiendo que tu voluntad es lo mejor que nos puede pasar y nos da plenitud, seguridad y propósito. Queremos vivir sin reservas, siendo testigos de tu grandeza en nuestra vida. Y hoy decidimos que tu gracia está con nosotros,
que vamos a vivir firmes, a crecer en la perfección, a vivir completos y seguros en tu voluntad. Por lo tanto, Espíritu de Dios, guíanos a vivir de una manera que impacte no solo nuestras vidas, sino aquellas vidas con las cuales nosotros, Señor, compartimos el día a día. En Cristo Jesús te lo pedimos en este momento. Amén.